Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en uno de los momentos, yo diría, más intensos del calendario financiero, la temporada de presentación de resultados. La hora de la verdad, ¿no? La hora de la verdad, exacto. Es cuando las compañías que seguimos, pues, abren sus libros y nos cuentan qué tal les ha ido. Y es que parte de nuestro trabajo no es solo hacer una foto fija, sino hacer un seguimiento. Claro, es que es el momento de ver si la directiva está cumpliendo lo que prometió o si la tesis que teníamos sobre una empresa, pues, sigue en pie. Totalmente. Pero la idea de hoy no es solo desgranar números, es intentar entender la historia que hay detrás. Y sobre todo, la reacción, que a veces es completamente ilógica por parte del mercado. Mm, Vamos a ver esa desconexión que a veces pasa entre que un negocio vaya genial y que el precio de la acción, pues, haga otra cosa. Y como siempre, un pequeño aviso. sí. Esto es puramente educativo. Es parte de nuestro trabajo de seguimiento, pero no es una recomendación de compra o venta. Y además es que esta temporada ha sido el ejemplo perfecto de eso que comentas. Hemos visto empresas con resultados, vamos, impecables, que han sido castigadas duramente, y otras con cifras quizá más normalitas que han sido premiadas. Ya, El objetivo hoy es ese, intentar separar el ruido de la señal, ver si lo que hace el precio tiene que ver con la salud real del negocio. vale. Pues vamos a desgranar esto. Empecemos por los casos buenos, donde parece que todo encaja, donde la empresa lo hace bien y el mercado aplaude. Y el primer ejemplo es... Inditex. Resultados espectaculares y la acción para arriba. ¿Qué hicieron exactamente para que el mercado se entusiasmara tanto? Pues mira, Inditex es el ejemplo perfecto de alineación. Presentaron los resultados de su tercer trimestre y fueron, sencillamente, el mejor tercer trimestre de su historia. El beneficio subió un 9%. Que son cifras muy buenas, pero en un gigante así a veces el mercado pide incluso más. ¿Dónde estuvo la clave para que la reacción fuera tan positiva? La clave, yo diría, que no fue tanto el qué, sino el cómo. O sea, lo fascinante es que consiguieron vender más teniendo menos inventario. Y eso les disparó el margen bruto a un espectacular 62,2%. Eso en el sector textil es una demostración de poderío. Totalmente. Significa que no tienen que tirar de rebajas para vender, que venden a precio completo. Vender más y más caro. El sueño de cualquier empresa, vamos. Exacto. Pero el catalizador final, lo que de verdad desató la euforia, fue un dato que adelantaron. Ah, Anunciaron que las ventas al inicio del cuarto trimestre, o sea, ya en noviembre, estaban creciendo un 10,6%. ostras. Ese dato borró de un plumazo cualquier miedo a una campaña de Navidad floja. El mercado vio un presente excelente y un futuro inmediato muy, muy sólido. ¿El resultado? Una subida de casi el 9%. Alineación total. Clarísimo. Y en esa misma línea de éxito tenemos a TSMC, el fabricante de semiconductores. Siempre se dice que es el termómetro de la industria tecnológica, y como Inditex, el mercado celebró sus cifras, pero vamos, sin dudarlo. Es que lo de TSMC fue histórico. Rompieron todas las expectativas. Superaron las previsiones en ingresos, que crecieron un 25,5%, y en beneficios. Y, como Inditex, la clave, otra vez, los márgenes. Sí, Un margen bruto del 62,3%. pero eso en un negocio que necesita fábricas de miles de millones, tener esos márgenes es una locura. Demuestra un poder para fijar precios absoluto. Sus clientes, que son Apple, Nvidia, necesitan sus chips más avanzados y, bueno, están dispuestos a pagar lo que sea. Pero de nuevo, el factor decisivo fue su guidance. Que, para quien no esté familiarizado, el guidance es como la bola de cristal de la empresa, ¿no? Lo que le dicen al mercado que esperan para el futuro. Exactamente. Y su bola de cristal prometía un crecimiento espectacular. Anunciaron que para 2026 esperan crecer casi un 30%, El doble que el resto del sector. el doble. Es una declaración de intenciones brutal. Y el motor de todo esto, claro, es la inteligencia artificial. Prevén que la demanda de chips para IA crezca entre un 50 y un 60% anual. Claro, con esas previsiones se entiende la euforia. Cualquier gasto que hagan hoy parece una inversión segura. Has dado en el clavo. Cuando TSMC anuncia un gasto gigante en nuevas fábricas, lo que llamamos CAPEX, el mercado no lo ve como un riesgo o un coste, lo ve como ventas futuras que ya están prácticamente garantizadas. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque ahora nos vamos al otro lado del espejo, a la paradoja.
Y el caso de estudio es Alphabet, o sea, Google. Presenta cifras de récord absoluto, hitos históricos, y la acción se desploma más de un 7%. A mí de verdad me cuesta seguir la lógica. ¿Qué ha pasado? Este es el caso que define la temporada, sin duda. Objetivamente, los resultados de Alphabet fueron brillantes. Por primera vez superaron los 400.000 millones de dólares de ingresos anuales. Su división de la nube, Google Cloud, creció un 48% con unos márgenes del 30%. Ya, es que no solo eso, confirmaron la alianza con Apple, que su IA Gemini va a potenciar la Apple Intelligence de los iPhones. Sobre el papel, es una noticia para que la acción suba un 10%, no para que se hunda. Sinceramente no lo entiendo. ¿Qué se me escapa? Se te escapa la factura. Todo era perfecto hasta que dijeron cuánto les va a costar seguir siendo los líderes. El mercado se asustó por lo que se ha llamado el susto del CAPEX. A ver. Alphabet anunció que su gasto en inversión para 2026 podría llegar hasta los 185.000 millones de dólares. Espera. Para hacernos una idea, esa cifra es una barbaridad incluso para Google. Es una barbaridad absoluta. Es casi el doble de lo que gastaron en 2025 y es más que el PIB de muchos países. De ahí el pánico. Los inversores temen que ese gasto masivo en infraestructura de IA se coma los márgenes a corto y medio plazo. Pero, un momento. Si eres un inversor a largo plazo en Google, ¿no deberías estar contento de que inviertan tanto en el futuro? Aunque duela un poco ahora, me parece una reacción muy cortoplacista. Completamente. Es el debate de siempre. El mercado muchas veces penaliza el dolor a corto plazo, aunque sea para garantizar el liderazgo a largo plazo. Y a ese miedo por el gasto se sumó la incertidumbre de los juicios antimonopolio y simplemente, una toma de beneficios. El mercado vio el presente, que era brillante, pero se asustó con el coste del futuro. Y es una historia muy parecida a la de Meta, ¿no? Resultados que baten todas las expectativas y, ¡zas!, corrección en la acción. Parece un patrón claro. Es un paralelismo casi perfecto. Meta presentó unos resultados extraordinarios. Los ingresos crecieron un 24%, superando todas las previsiones. La reacción inicial fue buenísima, la acción subiendo entre un 7 y un 10%, sobre todo por unas previsiones muy optimistas. Pero después vino la corrección. Y déjame adivinar, el mismo vértigo por el gasto en inteligencia artificial. Él mismo. Zuckerberg anunció un plan de inversión de hasta 135.000 millones para 2026. Es la misma historia. Si le sumas un entorno geopolítico más tenso y nuevas amenazas competitivas, pues ya tienes la receta para que la euforia se enfríe. ¿Ya? Se podría decir que el mercado está cobrando por adelantado el miedo al coste de mantener el liderazgo en esta carrera de la IA. Vale, hemos visto los dos extremos. El aplauso y el castigo. A veces inmerecido, pero la realidad de muchas empresas es más gris, ¿no? Me viene a la cabeza LVMH y el sector de lujo, que parece estar en un momento complicado. Así es. Aquí ya entramos en señales mixtas. Los resultados de LVMH fueron, en general, peores que los de 2024. La facturación cayó y el beneficio neto fue un 13% inferior. La causa principal es lo que se ha llamado la crisis del cliente aspiracional. Es ese consumidor que de vez en cuando se compra algo de lujo, pero que ahora, con la inflación y la incertidumbre, frena ese gasto. Se notó sobre todo en moda, como Louis Vuitton o Dior, y en vinos y licores. Pero en un conglomerado tan grande, supongo que no todas las partes del negocio irían igual de mal. Claro, por supuesto. Y aquí está lo fascinante. La división donde está Sephora fue la excepción brillante. Creció con fuerza y su beneficio se disparó un 28%. ¿El famoso efecto pintalabios? Exacto. Confirma esa teoría. La gente quizás deja de comprarse el bolso de 3.000 euros, pero sigue dándose el capricho de un perfume o un cosmético de 80. Es curioso cómo conviven dos realidades tan distintas en la misma empresa. Y la reacción del mercado fue mala, una caída del 8%. ¿Solo por los números o hubo algo más? Fue una combinación. Por un lado, no cumplieron expectativas. Por otro, y quizá más importante, el tono. El tono de su CEO, Bernard Arnault, fue extremadamente cauto. En la llamada con analistas, admitió que 2026 no sería un año fácil. Y claro, cuando el líder del sector te dice eso,
El mercado toma nota. Muy interesante. Pasemos a otro gigante en transformación, Johnson & Johnson. Aquí el mercado sí parece que ha premiado los resultados. Sí, el caso de J&J es un ejemplo de cómo la claridad estratégica se puede recompensar. Presentaron resultados sólidos, mejores que el año anterior, con un crecimiento del 9,1%, y la acción ha reaccionado muy bien. ¿Y por qué? El motivo es que, tras separar su negocio de consumo, Kenvue, los inversores ahora ven una compañía pura de alto crecimiento en salud, centrada en medicina innovadora y tecnología médica, que son negocios con márgenes mucho más altos. Pero siempre está ahí el punto negro de J&J. Los litigios por los polvos de talco. ¿El mercado está ignorando eso? Es una muy buena pregunta. El frente legal sigue siendo un problema enorme, con más de 67.000 demandas acumuladas. Sigue ahí. Pero parece que el mercado lo ha puesto en la balanza y de momento pesa más la fortaleza del nuevo negocio. Apuestan a que la empresa podrá gestionarlo. Apuesta. Y para cerrar este bloque, dos ejemplos de lo que yo llamo la tiranía de las expectativas. Trigano y Ares Management. Casos donde crecer no es suficiente. Exacto. Son dos casos de manual de lo que se llama un miss, un fallo. Trigano, la de autocaravanas, creció en ventas un 8,3%. Objetivamente, es un buen dato. Claro. Sin embargo, los analistas esperaban un poquito más. Resultado, el mercado castigó ese pequeño fallo con una caída del 2%. Y el caso de Ares Management fue incluso más duro. Sí, porque el titular era bueno. Récord de crecimiento en activos. Pero fallaron en la cifra clave, en el beneficio por acción, por un aumento de gastos. Ese miss en la rentabilidad, en la última línea, provocó una caída del 10% en la acción. Demuestra que no solo importa crecer, sino cómo creces. Lo que nos lleva a una última cuestión que me parece crucial. ¿Qué pasa cuando la acción se mueve por cosas que no tienen casi nada que ver con los resultados del trimestre? Y aquí el ejemplo es Lower Holdings. Lower Holdings es un caso perfecto para ilustrar esto. El negocio, como dices, va impecable. Sus últimos resultados mostraban un beneficio disparado un 219% y unos márgenes altísimos, casi del 39%. Una máquina. Una máquina. Pero la acción ha estado muy volátil. Si alguien mira solo el gráfico sin entender el contexto, se podría asustar. Exacto. A la acción porque diluye a los accionistas y por otro ventas de acciones por parte de directivos. Estos dos eventos generan ruido aunque el motor del negocio siga a pleno rendimiento. Aquí es clave saber si el problema está en la acción o en el negocio. Es un contraste muy claro con otro caso, Kelly Partners Group, donde la caída sí que fue por los resultados. Totalmente. En Kelly Partners, una firma australiana, la caída del 12% fue una respuesta directa a los números. Las ventas crecían, sí, pero por su expansión internacional los costes se dispararon y el beneficio se desplomó más de un 60%. Aquí no hubo ruido. Fue el negocio el que no cumplió y el mercado, pues, perdió la paciencia. Entonces, si intentamos sacar una lección de todo esto, ¿qué significa? Pues la gran lección es una que se repite mucho, pero que esta temporada ha quedado clarísima. La bolsa, a corto plazo, es una máquina de votar. Se mueve por el sentimiento, el miedo, la euforia. Pero a largo plazo es una báscula que pesa el valor real de los negocios. Ya. Hemos visto todo, desde la alineación perfecta de Inditex y TSMC hasta la paradoja enorme de Alphabet y Meta. Y al final, el trabajo de un inversor es decidir si la reacción del mercado es una anomalía o es una oportunidad, ¿no? Cuando Google cae un 7% con beneficios récord, ¿es una señal de debilidad o es el mercado creando un punto de entrada interesante? Lo fascinante es precisamente eso. El conocimiento profundo de la empresa, de su estrategia, es el mejor escudo contra ese ruido. Es lo que te permite decidir si una caída es un síntoma de un problema real, como en Kelly Partners, o es un simple ataque de pánico por el CAPEX, como parece el caso de Google. Y para la reflexión final de todos los casos que hemos visto, queda una pregunta en el aire. ¿Qué desconexión entre resultados y reacción del mercado parece más una anomalía temporal? ¿Y cuál podría estar señalando un cambio estructural más profundo en cómo se valora todo un sector? Pienso en el tecnológico y sus gastos en IA, o en el lujo y su nueva normalidad. Una pregunta excelente para seguir dándole vueltas, desde luego. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis, y gracias a quienes nos escuchan. La mayoría todavía no están suscritos. Si les gusta lo que hacemos, consideren suscribirse. De verdad que nos ayuda muchísimo a llegar a más gente.
También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, donde hablamos con más profundidad de estos temas, y en la página web, donde publicamos los análisis completos. Ahí está todo. Deseamos que pasen un buen día y no olviden que cada semana subimos material didáctico y los viernes un nuevo análisis fundamental. Un saludo y hasta la próxima.